Bien, buenas tardes. Nuevamente nos encontramos por este medio para dar comienzo al tema que sigue en las clases de física para los alumnos de tercer año. Bien, anteriormente lo que habíamos visto era los conceptos generales acerca del movimiento, velocidad, rapidez, em, tipos de trayectoria, y habíamos aclarado que íbamos a estudiar específicamente las trayectorias rectilíneas. Por eso es que comenzamos viendo, por ejemplo, el movimiento rectilíneo uniforme, donde las características que habíamos analizado de este movimiento es que se recorrían espacios iguales en tiempos iguales, todos proporcionales, de tal manera que la velocidad me diera un valor constante. Y esa es una de las características, obviamente, de este movimiento. Bien, si hablábamos de representación gráfica, velocidad en función del tiempo es una línea recta cuya pendiente justamente va a depender de qué tantas distancias se recorre en determinado tiempo. Mientras mayor sea la velocidad, o sea, mientras más distancia se recorre en determinado tiempo, mayor es la pendiente de la recta. Y también habíamos visto la representación gráfica de la velocidad en función del tiempo como una línea recta constante, ¿sí? O sea, es decir, sin pendiente, una recta totalmente horizontal, cuyo valor es el valor de velocidad en cuestión. Bien, en esta oportunidad el tema que vemos es el movimiento rectilíneo uniformemente variado, abreviado con las siglas MRV. Bien, ¿qué significa esto? Vamos a resaltar un poquito acá. Vamos a ir por partes. Nos dice, un móvil se desplaza con movimiento rectilíneo uniformemente variado cuando su velocidad varía constantemente. Eso significa que puede aumentar o disminuir en la unidad de tiempo. Y acá ya la primera diferencia. En el MRU la velocidad era constante, acá en el MRV la velocidad es variable. Pero ojo, varía proporcionalmente, no digamos en saltos bruscos, sino varía proporcionalmente al tiempo transcurrido. Cuando la velocidad aumenta, decimos que se trata de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado o MRUA. Y cuando la velocidad disminuye con el tiempo, decimos que se trata de un movimiento rectilíneo uniformemente desacelerado, abreviado MRUD. Bien, y acá tenemos un ejemplo. Cuando nos desplazamos en el automóvil y comenzamos a acelerar proporcionalmente en el tiempo, estamos en presencia de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Bueno, acá mucho cuidado, no serían aceleradas, digamos, bruscas, sino aceleraciones proporcionales al tiempo, de manera tal que se mantenga la proporción entre el cambio de velocidad y el cambio de tiempo y la variación de tiempo. Bien, lo importante es que acá se comienza a acelerar proporcionalmente, lo que significa que estaríamos aumentando la velocidad proporcionalmente. En cambio, cuando comenzamos a apretar el freno y la velocidad disminuye proporcionalmente en el tiempo, estamos en presencia de un movimiento rectilíneo uniformemente desacelerado. Bien, y acá mucho cuidado, de la misma manera que si recién decíamos que no se realizaban aceleradas, digamos, bruscas, tampoco en este caso se producen desaceleraciones o frenadas bruscas, ¿sí? Todo siempre es proporcional en el tiempo. Ya veremos qué significa eso, lo cual nos va a dar una nueva magnitud que se va a mantener constante. Bien, y acá me nombra como ejemplos de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, la caída libre vertical de los cuerpos y como ejemplo de movimiento rectilíneo uniformemente desacelerado, el tiro vertical. Sería el MRUD. Estos serían ejemplos típicos de esos movimientos. Siempre en caída libre o tiro vertical, recordemos que la trayectoria es recta. No estaríamos hablando, por ejemplo, de un tiro oblicuo donde la trayectoria es parabólica.
Bien, en este tipo de movimiento entonces aparece un nuevo concepto denominado aceleración. Bien, que ¿cómo lo vamos a definir? Como la variación constante o proporcional de la velocidad en función del tiempo. Repito, entonces, esta aceleración va a ser la variación constante de la velocidad en función del tiempo, o sea, en el transcurso del tiempo. Y acá hemos colocado una especie de ecuación, una aproximación a una ecuación de aceleración donde vemos que la aceleración es justamente igual a esta variación de velocidad dividido o sobre, digamos, la variación de tiempo. Entonces, de acá deducimos que la aceleración es la variación de velocidad respecto de la variación del tiempo. Siempre todo de manera proporcional. Bien, para asemejarnos más a una ecuación es que lo colocamos así. La aceleración sería variación de velocidad en relación a la variación del tiempo. Ecuación, digamos, ecuación que tiene involucrada la operación de división. Y acá aclaramos, el delta V sería la variación de velocidad que como ecuación, digamos, implícita tiene la velocidad final menos la velocidad inicial. Es decir, que para calcular la variación de velocidad tenemos que hacer velocidad final menos inicial. Y el delta t, o sea, la variación de tiempo, será un tiempo final menos tiempo inicial. Normalmente el tiempo inicial lo podemos considerar cero, eh, pero bueno, en algunas ocasiones lo podemos considerar, podemos calcular, por ejemplo, la aceleración en un determinado digamos, intervalo de tiempo. Por ejemplo, me pueden pedir calcular la aceleración después de que un móvil ha partido con determinada velocidad, calcular la aceleración que lleva entre 5 y 15 segundos, por ejemplo. Ahí tenemos un intervalo de tiempo donde haremos 15 menos 5 sería 10 segundos, o sea, tiempo final menos tiempo inicial. Bueno, y la ecuación, digamos, final de esta aceleración es la que está escrita acá, ¿sí? Que la resaltamos como la variación de velocidad, es decir, velocidad final menos velocidad inicial, dividido entonces digamos, el intervalo de tiempo considerado, que sería tiempo final menos tiempo inicial. Primera ecuación que tenemos que comenzar a recordar en este movimiento. Bueno, y acá, como siempre, nunca nos podemos olvidar de las unidades. No podemos colocar, cuando hacemos la resolución de algún problema, nunca podemos dejar solamente los números, es decir, las cantidades que corresponden a estas magnitudes. Siempre debemos colocar de qué unidad se trata, porque, a ver, no todas las magnitudes tienen las mismas unidades. Entonces acá, por ejemplo, que me habla de aceleración, en el numerador tenemos velocidad y la velocidad se mide en metros por segundo, por ejemplo, y abajo que la unidad de tiempo es el segundo. Entonces tendríamos metro sobre segundo, ¿sí? Por matemática habíamos visto que el segundo, digamos, la operación de división se convierte en multiplicación y me quedará entonces metro sobre segundo por 1 sobre segundo, que sería la inversa. Entonces, metro por 1 es metro, segundo por segundo, segundo al cuadrado. Por eso es que acá me dice que la unidad de aceleración es el metro sobre el segundo cuadrado. De la misma manera, si los metros están en kilómetros y los segundos están en horas, podemos decir que otra de las unidades de aceleración es kilómetros sobre hora al cuadrado. Bueno, muy bien. Entonces, acá tenemos las características de este tipo de movimiento, a saber, la velocidad varía en módulo proporcionalmente con el paso del tiempo. Recordemos esto, que la velocidad varía en módulo, no puede variar de dirección y sentido, porque estamos hablando siempre de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado o desacelerado en este caso. Es decir, estamos considerando trayectorias rectilíneas.
Por eso acá me dice que la variación se produce en módulo, solamente en módulo. Bien, y otra de las características es que la aceleración acá es constante. Entonces, vimos en el MRU que la velocidad era constante, acá en el MRU variado sería la aceleración constante y la velocidad variable proporcionalmente con el tiempo. Bueno, muy bien. Acá comenzamos a hacer una serie de actividades a partir de una tabla, ¿sí? Que sería un registro de velocidad en función del tiempo, ¿sí? Fíjense, tenemos en el eje Y, en este caso, velocidad en metros sobre segundos, y en el eje X, el tiempo en segundos. Entonces, acá nos dice, para 5, 1, para 10, 2, para 15, 3, etcétera, etcétera. Este es un registro de velocidad cualquiera que se ha tomado en algún caso experimental. Lo cierto es que tenemos que unir de la misma manera que hicimos en las actividades anteriores del MRU, tenemos que unir cada número de cada magnitud con el correspondiente. Entonces, 1 de tiempo en segundo con el 5. Ustedes van a colocar un puntito justo ahí y van a empezar a trazar la recta. Yo directamente voy a empezar a trazar esa recta que parte del origen, pasa por 5,1, pasa por 2,10, quiere decir que aproximadamente tiene esta pendiente, esa recta. A ver si me quedó bien, un poquitito más acá. Ahí estaría. Bien, y ahora le podemos aplicar algún formato para que quede un poco más bonito, en color rojo, un poquito más grueso, y ahí estaría. Bien, ahí tendríamos la representación gráfica de esta velocidad en función del tiempo correspondiente justamente a un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Cómo nos damos cuenta? Y porque el tiempo empieza a aumentar, ¿sí? El tiempo, fíjense que empieza a aumentar, ¿sí? 1, 2, 3, 4, hasta el 11 o más también. Y la velocidad también sigue un aumento que vamos a ver si es proporcional. Vamos a ver si es proporcional. Entonces, ¿por qué? Justamente para que sea MRUA, tiene que ser una variación de velocidad proporcional al tiempo. Bien, lo he dicho tantas veces que me imagino que ya se lo acuerdan de memoria. Bien, para eso, bueno, acá tenemos hoja en blanco en el cuadernillo. Para eso hacemos los cocientes, es decir, vamos dividiendo cada velocidad en cada tiempo. ¿Y por qué? Y justamente porque la aceleración en definitiva es velocidad dividido tiempo. Entonces, vamos haciendo 5 en 1, 10 en 2, 15 en 3, 20 en 4, etcétera, etcétera. 5 dividido 1 es 5, 10 dividido 2 es 5, 15 dividido 3 es 5, 20 dividido 4 es 5, 25 dividido 5 es 5, 30 dividido 6 es 5. Quiere decir que hemos obtenido una constante que es 5. Y ese 5 corresponde justamente a la aceleración. Con esto nos estamos dando cuenta que estamos hablando de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, variado y en este caso particular acelerado, tal como lo dice acá. Ahora bien, ¿qué hubiera ocurrido si entonces un cociente me hubiera dado 5, el otro 6, el otro 7? Significa que la aceleración digamos, ya no es constante, por lo tanto, no es un movimiento rectilíneo uniformemente variado, sino que simplemente es un movimiento variado, ¿sí? Bien, puede ser rectilíneo también, pero no uniformemente variado, es decir, la velocidad no varía uniformemente con el tiempo. En este caso, como estamos estudiando justamente este tipo de movimientos, es que nos ha dado así. Bien, ¿cuáles son las ecuaciones que rigen este movimiento? Bueno, justamente la de aceleración, que ya la habíamos anotado anteriormente, y acá de la cual podemos, por ejemplo, despejar la velocidad final.
suponiendo que el tiempo inicial vale 0. Entonces, este despeje, el cual ustedes tienen que aprender, simplemente consiste en que este valor t sub 0, recordemos, ya no está más, por lo tanto no estará más ese menos. Por consiguiente, acá en este caso, como yo quiero, digamos, averiguar la velocidad final, que la vamos a remarcar ahí, yo la tengo que dejar sola, acá por ejemplo, y lo que tengo que pasar al otro miembro es el tiempo final que está dividiendo y pasará multiplicando. Obviamente acá hemos hecho una transposición de miembros, claro, del primer miembro al segundo miembro, es exactamente lo mismo. Si no, nos podría haber quedado así. A ver, veamos. Me habrá quedado aceleración por tiempo final igual, y en el otro miembro me habrá quedado velocidad final menos velocidad inicial. Ahí estaría. Bien, y ahora directamente en un siguiente paso, esta velocidad inicial que está restando hubiera pasado sumando. Es decir, lo voy a hacer acá a continuación. Sería aceleración por tiempo final más, sería más acá. ¿Por qué más? Porque está menos velocidad inicial, entonces pasa como más velocidad inicial. Todo eso es igual entonces a lo que queremos calcular, que sería la velocidad final. Bien, esta ecuación que tenemos acá, que estoy remarcando, y esta otra ecuación que está acá son exactamente iguales, nada más que están, digamos, cambiados entre el primer miembro y el segundo miembro, pero es exactamente lo mismo. Las operaciones matemáticas involucradas son exactamente las mismas. Acá en lugar de t final directamente colocamos tiempo como si fuera directamente un solo tiempo. Si es un intervalo de tiempo, recordemos que siempre tendremos que hacer tiempo final menos tiempo inicial, no es ninguna complicación. Bueno, muy bien. Acá un ejemplo numérico para utilizar la ecuación de velocidad que acabamos de conocer, ¿sí? Nos están dando como dato la aceleración de 2 metros sobre segundo al cuadrado y una velocidad inicial de 5 metros sobre segundo. Por favor, nos tenemos que acordar muy bien de las unidades en las que se miden las determinadas magnitudes. Y tenemos que tratar de no confundirlas. Por ejemplo, a ver, unidades de magnitudes de uso cotidiano. Unidad de longitud, metro, unidad de masa, podemos decir que normalmente decimos el peso, kilogramos, ¿sí? A ver, cualquiera de nosotros que va a una balanza y se pesa, dice directamente, por ejemplo, 90 kilogramos, ¿sí? Si bien tiene otra, recuerden ustedes que el peso es una magnitud vectorial, entonces tendríamos que decir kilogramos fuerza. Bueno, pero directamente resumimos y siempre decimos kilogramos. Bien, ¿qué ocurriría si yo dijera, a ver, he tenido que, digamos en definitiva, sacar los datos de mi longitud, o sea, de lo que mido y lo que peso, y de repente les digo a ustedes, miren, mido 90 kilogramos y peso 1,75 m, ¿sí? Esa incoherencia que estamos diciendo, automáticamente nos damos cuenta porque ya son magnitudes de uso cotidiano, longitud y peso o bueno, masa, ¿sí? Son magnitudes de uso cotidiano. En cambio acá les va a costar un poquito adaptarse porque ya he estado viendo en las actividades que me han ido entregando, me han puesto por ejemplo que la distancia se mide en metros sobre segundos, y no, la distancia es longitud, metros, kilómetros, ¿sí? El tiempo, segundos, la velocidad, metros sobre segundos o kilómetros por hora, ¿sí? ¿De acuerdo? La aceleración, metros sobre segundo al cuadrado o kilómetros sobre hora al cuadrado. Tenemos que tratar de no confundir las unidades,
porque si no se transforman en incoherencias como las que dije anteriormente. Bueno, volviendo a este problemita, entonces me están dando que a partir de esa ecuación yo tengo que ir resolviendo y calculando los valores de velocidad final. Acá tenemos un ejemplo, ¿sí? Que hemos utilizado el tiempo 1 segundo, entonces hemos reemplazado cada uno de estas letritas que representan magnitudes por su determinado valor numérico y unidad. Entonces, observen, la aceleración, ¿sí?, que es de 2 metros sobre segundo al cuadrado, la hemos colocado en el lugar de la A correspondiente. Entonces colocamos 2 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Por qué? Porque la ecuación dice que hay que multiplicar por el tiempo que esté. ¿Cuánto es el tiempo? 1. Entonces acá tenemos por un, ¿qué? Segundos. ¿Por qué? Y porque es la unidad de tiempo, ¿sí? Acá no aclara nada, pero estamos suponiendo que es el segundo. Y acá nos va a quedar en metros sobre segundo. La ecuación sigue diciendo más velocidad inicial, más 5 metros sobre segundo que hemos establecido que es la velocidad inicial. Obviamente de matemática tenemos que recordar que hay que separar en términos, etcétera, etcétera. Entonces vamos a tener 2 por 1, 2, más 5 igual 7 metros sobre segundo. ¿Por qué? Porque acá este segundos se va a cancelar con este cuadrado y me va a quedar directamente metros sobre segundos. Más metros sobre segundos serán más metros sobre segundos, ¿sí? Yo puedo sumar unidades iguales. Por ejemplo, sumo 1 metro más 1 metro, 2 metros. Sigue siendo metros la unidad. Acá de la misma manera, 2 metros sobre segundos más 5 metros sobre segundos serían 7 metros sobre segundos. Recuerden que este segundo de acá se me canceló con este cuadrado que está acá. Bueno, muy bien. Podemos hacer un cálculo más. Por ejemplo, acá, a ver, corremos un poco línea punteada. Podemos poner velocidad final igual. La aceleración sigue siendo la misma. 2 metros sobre segundos. Y acá tengo que recurrir acá a... ¿Era párrafo? No era párrafo, era fuente. Tengo que colocar un superíndice que es el 2. Ahora tengo que sacar ese superíndice, es más difícil escribir acá que a mano, por el tiempo que sería 2 segundos, ya el próximo lo voy a hacer sin unidades para ir más rápido, más, dijimos, la velocidad inicial que no cambia porque arrancó o empezamos a medir que tenía esa velocidad. Entonces ahí tenemos el siguiente cálculo. Recuerden, segundo se va con el cuadrado y tendríamos 2 por 2 es 4, más 5 sería 9. ¿9 qué? Metros sobre segundo. ¿Por qué? Justamente, como estamos calculando velocidad, la unidad de velocidad es metros sobre segundo. Obviamente, de acá también lo deducimos. Segundo se va con el cuadrado y me queda metros sobre segundo. Más metros sobre segundo sigue siendo metros sobre segundo. ¿De acuerdo? Hacemos una más, difícil por acá. A ver, esto hay que representarlo gráficamente. Bueno, no, vamos a ir entonces en orden. Seguramente a ustedes les va a quedar el cálculo de alguno de ellos. Seguimos colocando. No voy a poner las unidades ahora para ir más rápido, pero ustedes por favor sí las colocan. Entonces sería aceleración por 3, viene ahora que es el tiempo, más 5 que sería la inicial. Como resultado tenemos 2 por 3, 6, más 5, 11. Acá sí le pongo la unidad final que es metros sobre segundo. Muy bien. Vamos al siguiente cálculo. Velocidad final igual. Acá tendríamos entonces 2 que sigue siendo la aceleración multiplicado por el tiempo que es 4. Bien, y acá, bien, no, pensé que me estaba olvidando de algo, no. Bien, más, dijimos más, entonces 5 que sigue siendo la velocidad inicial, esa no va a cambiar en este caso.
2 por 4, 8, más 5 sería 13 metros sobre segundo. Bueno, hasta ahí nomás. Quiere decir que a ustedes les ha quedado el 5 y el 6 para seguir calculando. Obviamente estos resultados ustedes los van colocando acá en la tabla. Y por supuesto esos cálculos los hemos hecho para poder representar acá la velocidad en función del tiempo y la aceleración en función del tiempo. Bien, comencemos por representar la velocidad en función del tiempo. Vamos a ver. Tendríamos para un segundo 7 metros sobre segundo. Quiere decir que tendríamos que unir el 1 con el 7, ¿sí? Que estaría por acá arriba entre el 6 y el 8. ¿Sí? Bien, pero tener la precaución de que esto tiene una velocidad inicial de 5. Quiere decir que mi gráfica partiría en 5. Repito, partiría en 5. Y pasaría, entonces dijimos, al segundo, pasaría por la velocidad de 7. ¿Sí? Y a los 2 segundos pasaría por la velocidad de 9. Repito, vamos a ver si sale. Arranca en 5. 5 está acá a la mitad entre el 4 y el 6. Al 1 segundo pasa por 7, o sea, a la mitad entre el 6 y el 8. Y en 2 segundos pasa por el 9, o sea, a la mitad entre 8 y 10. Y así sucesivamente voy a tratar de mantener esa pendiente aproximadamente por ahí, exactamente. Muy bien, ahí entonces va a quedar. Nuevamente le damos valores de autoforma para que se note bien. Quiere decir que ustedes cuando lo grafiquen les va a quedar algo similar a esto. Vuelvo a repetir, acá, ¿por qué nace en 5 y no acá en 0? Porque este móvil ya viene con velocidad inicial. Esta velocidad inicial es de 5 metros sobre segundo. ¿Qué significa esto? Que cuando colocamos nuestro sistema de referencia acá en tiempo 0, velocidad 0, ¿sí? Supuestamente la velocidad ya no es 0, sino que es 5. Es decir, cuando ponemos nuestra referencia, el móvil ya viene con una cierta velocidad inicial. ¿De acuerdo? Que en este caso serían 5 metros sobre segundo. Pasa un segundo y pasa justamente por 7. 2 segundos pasa por 9. 3 segundos, lo habíamos calculado, pasa por 11. 3 segundos pasa por 11, claro, la mitad entre 10 y 12. Bueno, muy bien. Entonces, una gráfica similar les tiene que quedar a ustedes. Bueno, ¿y qué pasa con la representación de la aceleración en función del tiempo? Muy sencillo. ¿Cómo hemos dicho que es la aceleración en este movimiento? A ver, recordemos, ¿cómo es la aceleración en este movimiento? Claro, muy bien, la aceleración es constante. ¿Y de cuánto es en este caso? Y en este caso estaba dado como dato 2 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, esos 2 metros sobre segundo al cuadrado, nosotros los representamos acá también con una línea recta perfectamente horizontal que justamente arranca en 2 y llegará hasta que dure ese movimiento. ¿Cuánto dura ese movimiento? No tenemos información de ello, por lo tanto, la hacemos llegar acá, la hemos hecho llegar como hasta 13 segundos, ¿sí? Si, bueno, nos dicen el movimiento corta en 6 segundos, como dice acá, bueno, obviamente esa gráfica a los 6 segundos ya tiene que dejar de ser dibujada. Entonces, bueno, acá esperen que cometí un error. ¿Podemos modificar la longitud? Sí, ahí está. La hemos hecho llegar hasta 6 segundos. ¿Por qué? Porque realmente mayor información que los 6 segundos no tenemos. Esta tabla podría continuar. Lo que nosotros no sabemos es si el movimiento continúa más allá de los 6 segundos. Por eso lo hemos dibujado solamente hasta los 6 segundos. Acá también, acá se nos ha escapado ese pedacito que bueno, ustedes no lo hagan. Solamente llegaría hasta el 6.
Y acá también la aceleración solamente llegaría hasta 6 segundos. Simplemente porque no tenemos mayor información, no es porque esté mal que siga, porque quizás el movimiento sigue en el tiempo, pero no tenemos esa información. Bueno, muy bien. Entonces, repasando un poquito, hemos llegado a la conclusión que cuando, digamos, las velocidades varían proporcionalmente en función del tiempo, estamos hablando de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, y este movimiento tiene por ahora estas ecuaciones de aceleración y de velocidad final que sale justamente de la ecuación de aceleración. La podemos despejar. Bien, y además de eso, estamos viendo que la gráfica de velocidad en función del tiempo es una línea recta con cierta pendiente. La pendiente en definitiva va a ser qué tan rápido está variando esa velocidad proporcionalmente siempre. Y la gráfica de aceleración en función del tiempo va a ser una línea recta perfectamente horizontal que justamente tiene relación y tiene que ir enfrentada al valor de aceleración, en este caso 2. Bien, y acá comenzamos a ver más ecuaciones que obviamente tienen una demostración matemática que no es el objetivo del curso, es decir, estas ecuaciones salen de un lado, tienen demostración matemática, pero no es el objetivo de este curso. A esta le denominamos ecuación horaria para calcular la distancia recorrida, ¿sí?, de un móvil que lleva, en definitiva, un movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿sí? Acá vamos a hacer una aclaración, es válido hacer una aclaración en este punto. Estas ecuaciones, todas las que estoy colocando acá, pueden servir para acelerados o desacelerados. ¿Cuál va a ser la diferencia? La diferencia justamente va a ser que cuando el movimiento es rectilíneo uniformemente acelerado, la aceleración matemáticamente me va a dar positiva, ¿sí? En cambio, cuando se trata de un movimiento rectilíneo uniformemente desacelerado, el signo de la aceleración va a ser negativo, justamente lo que me indica que esta variación es, digamos, decreciente. Y esto lo podemos ver acá en esta ecuación. A ver, pongamos el caso extremo. Imaginemos que vamos a 100 km por hora y comenzamos a frenar proporcionalmente, ¿sí?, hasta que el auto se detiene. Velocidad, y acá un detalle a tener en cuenta. Repito, venimos con una cierta velocidad, 100 km por hora. Comenzamos a apretar el freno proporcionalmente hasta que el auto se detiene. ¿Cuál velocidad es cuál? Bien, con la velocidad que venimos, ¿sí?, vendría a ser la velocidad inicial, ¿sí? Y con la velocidad que llegamos a detenernos sería la final. Entonces, en este caso, imagínense ustedes que si tuviéramos velocidad final, dijimos 0, porque el auto dijimos que se ha detenido, menos una velocidad inicial que traíamos de 100 km por hora, ¿sí? Imaginemos que obviamente eso va a estar dividido, imaginemos, para mantener la coherencia de las horas, supongamos 0,01 hora. Eso me va a dar un resultado más allá del valor numérico. Lo importante es que acá yo me estoy dando cuenta de una cosa, que el valor de aceleración va a ser negativo. ¿Por qué? Porque 0 menos 100 es menos 100, dividido un valor que siempre el tiempo tiene que ser positivo, entonces ahí me daría un valor de aceleración negativa, lo cual me indica que ese móvil está desacelerando hasta detenerse. Entonces estamos hablando de un MRUD, o sea, movimiento rectilíneo uniformemente desacelerado. Bueno, muy bien. Hecha esa declaración, hemos dicho que las ecuaciones sirven para cualquiera de los dos movimientos. Obviamente, si se trata de un desacelerado, acá cuando yo tenga que reemplazar esta A de aceleración, le voy a poner el signito menos, obviamente.
Ya como podremos, cuando hagan ustedes la ejercitación, tendrán que darse cuenta de eso. Bueno, muy bien. Acá entonces hemos agregado esta ecuación que se denomina ecuación horaria para calcular la distancia. Justamente, ¿por qué se llama ecuación horaria? Porque tiene ni más ni menos que el tiempo. Es decir, depende del tiempo. Bien, y acá fíjense un detalle, depende al cuadrado y linealmente. Quiere decir que acá, si nosotros tuviéramos que graficar esta distancia en función del tiempo, se trata de una ecuación cuadrática, que calculo que ustedes ya han visto en matemática, estará representado por, digamos, una gráfica especial que ya veremos cómo se llama. Bien, entonces, leamos esta fórmula. Dice, distancia recorrida igual 1/2 de la aceleración multiplicada por el tiempo al cuadrado más velocidad inicial por tiempo. Bien, entonces nos dice, continuando con el ejemplo anterior, y perdón, acá una aclaración antes de seguir, si el problema a resolver o la situación que estamos considerando me dice que el móvil parte del reposo, si el móvil parte del reposo, esta parte de la ecuación no existe. Directamente me queda 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿Por qué no existe? Justamente porque si el móvil parte del reposo, consideramos que la velocidad inicial vale 0. 0 por tiempo es 0. Por lo tanto, me queda directamente 1/2 de aceleración tiempo al cuadrado siempre y cuando el móvil parte del reposo. En este caso que estamos analizando, recordemos los datos, la aceleración era 2 metros sobre segundo y la velocidad inicial 5 metros sobre segundo, acá recién la leí mal, aceleración 2 metros sobre segundo al cuadrado, ¿sí? Y acá velocidad inicial 5 metros sobre segundo. Bien, acá lo mismo, tenemos una tabla de valores, pero los cálculos a realizar son mayores cálculos en cantidad, porque ya tenemos dos términos, tenemos que elevar al cuadrado, tenemos dos hechos, yo les voy a hacer uno más, para que tomen la metodología del cálculo, distancia igual 1/2, bueno, 1/2, ¿sí? Por la aceleración sigue siendo 2. No voy a colocar el tema de las unidades, pero sí las vamos a analizar acá arriba. Lo vamos a hacer con tiempo de 1 segundo para no confundirnos con el 0 que está ocurriendo acá. Ya explicamos el 0 ese que está ahí. Bien, recordemos la ecuación que tenemos acá arriba, que parte diciendo 1/2, entonces 1/2 por aceleración, que dijimos la aceleración es 2, los mismos datos que el problema anterior, unidad metro sobre segundo al cuadrado, multiplicado el tiempo al cuadrado, o sea, por, si estamos considerando el tiempo 1 segundo, sería 1 al cuadrado, y acá mucha precaución, la unidad de tiempo, que es el segundo, también se eleva al cuadrado. Se eleva el número y la cantidad, ¿de acuerdo? El número y la unidad también se ha elevado al cuadrado. ¿Para qué? Para que de esa manera segundos al cuadrado se cancele con segundos al cuadrado y me queda metros. Acá más sería más velocidad inicial, que es 5 metros sobre segundo, por el tiempo, que es 1 segundo, porque estamos considerando el segundo que está acá. Y acá segundos se cancela con segundos y también me queda metros. Entonces, resolviendo sería 1 al cuadrado es 1, 1 por 2 es 2, 2 por 1/2 sería en definitiva 2 por 0,5 sería 1, 1 más 5 por 1 es 5, 1 más 5 sería 6. ¿6 qué? Metros. ¿Por qué? Y porque dijimos, si segundo al cuadrado se cancela con segundo al cuadrado, me queda metros. Segundo se cancela con segundos, me queda metros. Metros más metros son más metros. En este caso, 6 metros. Bien, entonces, acá lo vamos a hacer, dijimos, con tiempo igual 2 segundos. No voy a poner las unidades para no demorarme más. Ustedes las deben colocar. Entonces, 1/2 por 2 al cuadrado. Y acá
tengo que volver a colocar el superíndice, que sería al cuadrado. Acá lo vuelvo a sacar. Entonces tendríamos por, dijimos, bien, no, acá ya no va por porque hemos puesto, repasemos, un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Y ahora viene más directamente la velocidad inicial, que es 5, por el tiempo, que es 2, que acá ya no va al cuadrado. Entonces tendríamos 2 al cuadrado es 4, 4 por 2 es 8, 8 por un medio es 4. Entonces en este término nos da como resultado 4, lo vamos a hacer en dos partes para no equivocarnos. 4 más 2 por 5, 10. Significa que la distancia en este caso será 14 metros. Observen un detalle, la distancia va variando exponencialmente siguiendo justamente la ley exponencial del tiempo, porque el tiempo está al cuadrado. ¿Qué significa esto? Que el tiempo varía linealmente, puede variar linealmente, pero la distancia va a variar exponencialmente. Por eso es que cuando nosotros llevamos todos estos datos de la tabla, ¿sí? Observemos 0, 0, 1, 6, bueno, el 2 me dará, acá lo hemos calculado, el 2 me da 14, ¿sí? Recordemos, 0, 0, 1, 6, 2, 14. Va a ser un poquito difícil de representar acá con Word, pero vamos a intentarlo. Ustedes sí lo deben representar correctamente en el cuadernillo. Recuerden que tienen que ir completando todo esto. Van a poner para 0, 0, entonces, que obviamente acá nos da todo 0 porque como el tiempo es 0, 0 por todo el término es 0, más 0 por todo el término sigue siendo 0, 0 más 0 es 0. Por eso parte de 0, 0, sigue en 1, 6. Entonces, 0, 0, 1, 6, que está obviamente arriba del 5. Yo voy a tratar de representar algo parecido, no me va a salir exactamente igual, pero por lo menos le voy a tratar de dar la forma que tendría esta gráfica. Tendría aproximadamente una forma así, que si ustedes ya van conociendo este tipo de gráfica, ecuación y gráfica desde matemática, se darán cuenta que se trata ni más ni menos que de una parábola. Quiere decir que la gráfica de la distancia en función del tiempo es una parábola. Ojo, no confundir con la trayectoria. La trayectoria sigue siendo rectilínea. Esta es la ley de variación de la distancia. ¿Qué significa eso? ¿Cómo varía la distancia en función, en definitiva, del transcurso del tiempo, pero con una ley de variación de velocidad proporcional? Es decir, como la velocidad va variando proporcionalmente, es decir, va aumentando proporcionalmente en el tiempo, entonces la distancia también aumenta en función de esa proporción, pero lo hace exponencialmente con el tiempo. Por eso tiene esa gráfica, entonces, que representa una parábola en definitiva. Ojo, no confundir, vuelvo a repetir, no representa la trayectoria, porque la trayectoria es una línea recta. Recuerden, movimiento rectilíneo uniformemente variado que puede ser acelerado o desacelerado. Bien, entonces acá obviamente les pregunta cómo se llama esa gráfica. Le colocamos parábola, ¿sí? Bien, y acá nos está dando por último ya otra ecuación que obviamente también tiene sus demostraciones matemáticas correspondientes. Nos dice que es una ecuación que la podemos utilizar cuando no tenemos el tiempo. Cuando no tenemos el tiempo, o sea, cuando dentro de nuestros datos no está el tiempo, podemos recurrir a esta ecuación, podemos echar mano a esta ecuación, que dice que la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por la distancia. Observen que
acá el factor tiempo no está en un término, si bien y obviamente implícitamente está considerado en la velocidad, en cualquiera de las dos velocidades y en la aceleración, inclusive en la distancia, el tiempo está involucrado. Pero acá a nivel de factores en la fórmula o términos también no está colocado. Por lo tanto, esta ecuación es útil para realizar cálculos en los problemas determinados que ya van a resolver cuando no tenemos entonces el tiempo. Entonces, esta vendría a ser una ecuación, si le queremos llamar antihoraria, no por la circulación de las manecillas del reloj, sino simplemente porque no tiene el tiempo, no considera al tiempo como factor. Si bien, vuelvo a repetir, en cada uno de esos factores se está considerando, porque para calcular velocidad o aceleración o distancia, el tiempo se tuvo que considerar en algún momento. Bueno, muy bien. Y acá dice, de la cual podemos despejar velocidad final, velocidad inicial, aceleración y distancia. Es decir, podemos despejar cualquiera de esas variables que, bueno, no están despejadas acá. Por lo tanto, les tocará a ustedes realizar esos despejes. Acá, por ejemplo, a ver, para despejar velocidad final es muy sencillo. Este cuadrado pasará como raíz de todo este término. Si partimos del reposo, si nos dicen que estamos en el reposo, ese término, recuerden, desaparece, obviamente el más también, ¿sí? Siempre y cuando el móvil parte del reposo. Por ejemplo, para despejar aceleración, tenemos que ir sacando lo que le molesta a la aceleración. Primero comenzamos por la velocidad inicial. Entonces, acá los ayudo un poquito, así les queda el registro. Si yo quiero despejar, dijimos, aceleración, yo lo voy a ir haciendo directamente. Aceleración me va a quedar igual a velocidad final al cuadrado, y acá colocamos entonces el superíndice al cuadrado, sacamos ese superíndice, me va a quedar menos, entonces la velocidad inicial al cuadrado, entonces otra vez le ponemos superíndice al cuadrado, de paso estamos aprendiendo un poco de TIC también, entonces ahora, bien, ¿por qué pasó menos la velocidad inicial? Porque acá está como más, ¿sí? Recuerden, no tiene signo delante, entonces está como más. Bien, hemos pasado entonces la velocidad inicial al cuadrado al otro miembro. Ahora, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué le molesta a la A? Le molesta el 2 y le molesta la D. Como están multiplicando, pasan ambos dividiendo, o sea, pasa nuevamente el 2 por la D. Bien, y ahí hemos despejado entonces la aceleración de esta ecuación que no considera el tiempo. Bueno, muy bien. Obviamente esta línea de fracción que yo hice acá atravesada va acá abajo bien como corresponde y el 2 por la distancia va bien ahí como corresponde. Bueno, de la misma manera tiene una forma muy parecida para averiguar la distancia. Simplemente es, en lugar de la A colocamos la D y en lugar de la D la A y hemos colocado y hemos averiguado, mejor dicho, la distancia. Bien, acá hay un resumen de ecuaciones utilizadas, dirán no hay nada, claro, porque acá dice anótalas vos mismo. Es decir, ustedes tienen que anotar las ecuaciones de aceleración. A ver, rápidamente, aceleración igual velocidad final menos velocidad inicial dividido tiempo directamente. Acá, velocidad final, ¿a qué era igual? A aceleración por tiempo más velocidad inicial. Acá, distancia, que sería la ecuación horaria, un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado más velocidad inicial por tiempo. Y acá, la independiente del tiempo, velocidad final al cuadrado, igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 por aceleración por distancia. Bien, entonces las anotan ustedes a estas ecuaciones, que obviamente están anotadas acá más arriba,
Esta también la anotan en el cuadernillo. También pueden anotar la de distancia, que vuelvo a repetir, es igual a esta, solamente que en vez de la D va la A y en vez de la A va la D. Bueno, acá tenemos una síntesis de gráficas de estos movimientos. Fíjense, siempre hay que leer los ejes. Velocidad en función del tiempo es una línea recta. Acá estamos hablando de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Quiere decir que la velocidad aumenta en función del tiempo. Acá es la misma gráfica, solamente que partimos de una velocidad inicial. Es decir, el móvil acá hemos considerado que ya viene con una velocidad inicial. Bien, y como no podría ser de otra manera, analizamos también movimiento rectilíneo uniformemente desacelerado, ¿sí? El cual justamente es una línea recta también, pero digamos, viene, o sea, parte de una velocidad inicial y puede o no llegar a cero. Es el caso que les explicaba anteriormente. Un móvil viene con una velocidad de 100 km por hora, comienza a presionar el freno de manera proporcional hasta detenerse. Entonces acá tenemos una velocidad inicial, va disminuyendo, disminuye en función del tiempo, ¿sí? El tiempo va aumentando, pero la velocidad va disminuyendo. Es decir, la velocidad disminuye proporcionalmente con el tiempo. Movimiento rectilíneo uniformemente desacelerado. Bien, y acá tenemos gráfica de aceleración en función del tiempo. Como está en la parte positiva, es rectilíneo uniformemente acelerado. Y acá, fíjense, los ejes están al revés, aceleración en función del tiempo. Y obviamente estamos acá indicando una aceleración negativa, por lo tanto es movimiento rectilíneo uniformemente desacelerado. Y la distancia recorrida representada, por ejemplo, obviamente la distancia en función del tiempo por una parábola. Bueno, muy bien. Espero que hayan entendido, porque les espera esta ejercitación, ¿sí? Para ver si han comprendido este tema. Esta ejercitación está en esta hoja 39, marcada como 39, y también 40, ¿sí? Pero posteriormente, más adelante, también hay un refuerzo de esta ejercitación, y bueno, obviamente la iremos haciendo de a poco, irán consultando las dudas, y bueno, la explicación de la teoría de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado y desacelerado es esta que les acabo de explicar. Y bueno, sin más, nos estamos viendo. Muchas gracias, hasta luego.